querida Luz Dari. Ya, todavía seguimos con la oleada del Congreso que nos fue tan bien. Joanita, Rodrigo, claro que sí. Seguimos recibiendo felicitaciones, seguimos entusiasmados con cosas que hicimos en el lanzamiento, como los premios Envíe la PH, que los vamos a entregar el 1 en este diciembre, así que ahí vamos a estar bien súper chéveres y les vamos a estar contando. Pero seguimos preocupados, Rodrigo. ¿Por qué? Ay, porque la reforma tributaria le está golpeando durísimo, durísimo a los conjuntos. ¿Pero la tributaria o la laboral? La laboral, perdón, la laboral. Y por eso invitamos al doctor Germán Molano, que es, mejor dicho, un experto en propiedad horizontal, para que nos cuente, porque muchos administradores nos han llamado a preguntarnos, ¿será que tenemos que hacer asamblea extraordinaria? Porque pues ya teníamos un presupuesto aprobado, pero resulta que las empresas de vigilancia, por ejemplo, las de aseo dijeron, pues Lola, lo lamentamos porque si aumenta, pues usted lo paga, ¿o no, doctor Molano? Sí, claro. De verdad que la copropiedad en este momento está demasiado comprometida económicamente porque esos impuestos en unos casos, incrementos en otros con respecto a ciertos servicios, efectivamente la reforma laboral afectó el asunto y de verdad hay que llevar eso con mucha calma, con mucha prudencia, pero con mucho ajuste al derecho verdadero porque realmente la obligación hay que cumplirla como persona jurídica, la propiedad horizontal, pero el problema radica es en los copropietarios. Algunos copropietarios no quieren pagar, algunos copropietarios ya dicen el presupuesto está aprobado, a mí no me van a cobrar un peso más. Entonces, desde el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá sí les decimos, hagan asamblea para que ajusten esos términos económicos y no vayan a fallar en la constitución del título ejecutivo y el nacimiento de la obligación económica. Hagan su asamblea, ajustan eso y comienzan a pagar como le corresponde. Doctor, ¿de cuánto es el incremento, más o menos, como para tener una idea de cuánto nos van a subir? No, depende porque es que cada copropiedad tiene un esquema diferente de seguridad. Entonces, hay un edificio que tiene el servicio de 2 vigilantes, sí. Entonces no podemos decir cuánto será, pero efectivamente hay conjuntos que tienen 10, 15, 20 sí. Vigilantes. Por favor, ¿cuánto le corresponde? Yo miraba por ahí una liquidación de un contador experto en ese tema aún laboral que hablaba de que el incremento llegaría hasta 5 millones de pesos por cada vigilante con respecto a la mensualidad, teniendo en cuenta su salario, teniendo en cuenta sus prestaciones, todo lo que tenemos que hacer mensualmente para apropiar. Y me hablaba de 5 millones de pesos, le dije, por Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, un puesto queda como casi en 20 millones de pesos. Claro, por supuesto. Porque si ahorita está casi en 15. Sí, claro. Entonces, el incremento va a ser bastante difícil. Y eso nos va a llevar, o ya nos llevó a un conflicto. Porque los copropietarios dicen, si me suben la cuota de administración, yo voy a insistir en una asamblea para que quitemos la compañía de vigilancia. Y no, pero eso es un peligro también, porque pues, ¿quién depende. Y yo creería mucho que depende de la organización del conjunto y de una administración eficiente e inteligente. Es que no siempre es, subió algo, subámosle a los copropietarios. Hay muchísimas formas, y aquí lo hemos visto en el programa, hay una gendarmería, sí, hay una conserjería, hay híbrida, propuestas híbridas que se pueden combinar, hay tecnología, sí. Hay tecnología que nos brinda seguridad y puede funcionar mucho más fácil y a un costo, pero por Dios, 80% más barato. Entonces no simplemente es subirle la cuota a los arrendatarios, a los copropietarios, a todos, porque es que nos subió, nos toca subirle a todos. No, hay formas de hacer las cosas y de cambiarlas. Pero esto tiene que explicarse y tiene que hacerse realidad y que ojalá los administradores y los presidentes de conjunto y los consejeros entiendan que hay fórmulas diferentes y vieran el programa para que se enteraran. Pero Rodri, mira que hay un fenómeno y es que hay conjuntos de pronto pequeños donde la gente son como adultos mayores y están tan acostumbrados a que le abran la puerta, a que le reciban el paquetico y se resisten a usar la tecnología. Entonces uno puede ser muy buen administrador y proponerles, pero se niegan rotundamente. Pero cuando uno les va a tocar el bolsillito, porque hay que subirle... Pues van a tener que entender que o se acostumbran o esto les va a subir un 80% sí. a sus ingresos. Total. Ya hay preguntas de nuestros televidentes que se han desarrollado para preguntar sobre este tema en la reforma laboral, cómo puede afectar
a las copropiedades desde la seguridad o desde las empresas de aseo. Así que vamos con nuestra primera pregunta. A ver. Muy bien, aquí la vamos a tener ya en pantalla para que todos también la puedan ver en casa y la podemos desarrollar. Preguntas que han estado los televidentes y han estado proponiendo para poderlas desarrollar aquí con el doctor Germán. Doctor Germán, muchas gracias por tenerla. Hoy la paciencia para hacerlo. Vamos a verlas entonces en pantalla, en las pantallas de aquí del Canal 13. Bueno, deben los administradores convocar a una asamblea extraordinaria para revisar y reajustar presupuestos. Lo hablábamos ahora y lo desarrollamos. Claro. La respuesta yo creo que sí. Pero sí, hay que hacerlo. Sin embargo, algunas copropiedades muy juiciosamente, consejeros de administración, administradores, revisor fiscal, contador, se organizaron para poder, en el presupuesto que hicieron para este año, aprobaron para este año, un colchoncito especial, un rubro especial para ese evento en caso de que surgiera la reforma laboral. Como sí apareció la reforma laboral, entonces ellos no van a tener que hacer ninguna asamblea y van a pagar con lo que ellos tienen organizado. Pero le tengo un caso lo más de bonito que hay en Colina Campestre, que me contaron. ¿Cuál? Imagínense aquí en Bogotá, un consejo de administración amangualado con la administración, amangualados con el revisor fiscal y nunca terminaron la asamblea y además no aprobaron presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso sí es grave. ¿Y cómo están trabajando? Eso sí es grave porque igual el presupuesto es básico. Y nadie dice nada, que es lo peor. Es factor básico para que la copropiedad funcione como tal, porque eso es económico, eso no es jugando a la pasión, eso no es romántico, sencillamente es con dinero y eso hay que hacerlo. Y si no está aprobado el presupuesto y hacen gastos, entonces ¿qué hacemos? ¿Quién Bueno, aprobó eso? invitar a los copropietarios a que se reúnan, convoquen como copropietarios con el 20% de coeficiente de copropiedad y hagan su evento, su ejercicio de aprobar un presupuesto y cambiar el administrador y el consejo de administradores y el revisor fiscal también de una vez. Ojalá y estén escuchando el mensaje porque es claro y fuerte. Segunda pregunta. ¿Pueden las empresas de vigilancia hacer los incrementos sin terminar el periodo con el presupuesto actual, mi querido doctor Germán? ¿Pueden las empresas de vigilancia hacer los incrementos sin terminar el periodo con el presupuesto actual? Sí, claro, Yo perfectamente. tengo un contrato ya firmado con un valor, me puede hacer ese incremento basado en la reforma. Lo que pasa es que a ellos sí les toca. Ellos sí están obligados porque de ellos dependen esos vigilantes que son sus empleados y el rigor laboral tienen que cumplirlo. El tema está es ponerse de acuerdo con la copropiedad cómo lo van a hacer. Allí hay una cuestión muy importante que es hacer una armonización entre la empresa prestadora del servicio de vigilancia con la copropiedad para poder organizar cómo puede ser este año, porque igual a ellos también les conviene tener un buen proyecto para ese evento. Pero no puede venir administración. Es que es ilegal que nos subieron la cuota, entonces vamos a sacarlos porque incumplieron el contrato. Eso es falso. No, claro, porque es que realmente la obligación es para la persona jurídica la propiedad horizontal. Pague la obligación que el Estado, a partir del legislativo, determinó en la reforma laboral. Ya es adentro de la copropiedad del edificio cómo van a organizar eso con los copropietarios. Pero la pregunta No fue entonces, la capricho pregunta de la siguiente empresa sería... de vigilancia ni de aseo, es el Estado el que Claro. Claro, incrementó. exacto. Pero Eso ya hay es una ley. hay muchas personas que no están enteradas de esto. Entonces, muy probablemente les llegue el recibo y usted dice, ¿cómo así que me subieron? No, pero espera un momento. Una cosa es que la empresa de vigilancia de aseo pueda hacer ese ajuste, porque es por ley. Sí. Lo que no es por ley es que te suban la cuota de administración arbitrariamente por una ley. Tiene que haber una asamblea previamente para autorizar ese incremento y explicarlo por qué. No es que te llegó el recibo. En agosto la subieron y entonces en septiembre ya te van a clavar a ti, y vulgarmente decir clavar, pero es que es así, la cuota de administración aumentada. ¿Pueden o no pueden subir esa cuota de administración? No, yo diría que no deben hacerlo, no pueden hacerlo porque realmente se requiere que el factor importante para la imposición de una medida económica es la aprobación de un presupuesto. Si no hay aprobado un presupuesto, pues, ¿cómo hacemos para obligar y constituir un título ejecutivo? Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos al Instagram? Joa, ¿cuál es el Instagram de nuestro canal para que la gente empiece a preguntarnos también y a preguntarnos con video, como quieran ustedes participar, pero cuéntenos a través de las redes del canal cómo está funcionando este tema? Bueno, pues escríbanos a través de @canal13co todas sus preguntas y aquí les contestamos con mucho gusto porque obviamente esto es un tema muy importante del cual todos tenemos que estar muy enterados. Muy bien. ¿Qué le ¿Cuál pasa a es su usted? caso? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo le ¿Qué le ha están pasado? haciendo las reformas en su conjunto? Pues cuéntenos acá y aquí las solucionamos. Vamos con otra pregunta, mi querida Joa. Listo. Tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de coeficiente se requiere
para modificar el presupuesto por el tema de vigilancia y aseo? Con el mismo porcentaje de coeficiente de copropiedad que aprobó un presupuesto, se puede hacer. Ese artículo 45 de la ley 675 es un quórum común y corriente, Sí, un quórum ordinario. 50 más 1. 50 más 1. Sí, señor. ¿Cuándo tenemos un quórum que tiene que ser del 70%? Eso, pero es ya para quórum calificado, pero en este evento no se da a menos que económicamente supere 4 cuotas mensuales y sí tendríamos que acudir al artículo 46, pero normalmente no, esta parte no se va a dar para ese evento. O sea, ¿el presupuesto no es necesario aprobarlo con el 70%? No, ese se aprueba con un quórum ordinario, no hay ningún problema. Si fuese una cuota extraordinaria y que supere 4 veces la cuota de administración, ahí sí necesita el 70%, porque muchos conjuntos, por ejemplo, van a tener que pedir una cuota extraordinaria para cubrir ese déficit del resto del año. Es posible, sí, es posible que eso ocurra, pero efectivamente va a ser muy poco. Pero no podrá ser 4 veces la cuota, no creería yo. Ya habíamos hecho esta pregunta, pero recalquemos muy rápido. El cambio de presupuesto aprobado para este 2025 con la reforma implicaría un nuevo aumento de la cuota de administración. Ya dijimos que no, que tiene que ser previo a asamblea. Sí, correcto, primero asamblea. Muy bien. ¿La copropiedad puede asumir, Joanita, el incremento para la vigilancia sin realizar asamblea? Imagínese. Si tiene plata. Pues si tiene... Si Pues, tiene un a ver, colchoncito, es lo un podría manejo hacer. administrativo económico donde el Consejo podría determinarlo, el administrador, con un buen concepto del revisor fiscal, pero efectivamente el problema radica es que al final, el destinatario final, que es el copropietario, que no paga, o que resuelve no pagar, entonces vamos a iniciarle un proceso ejecutivo y no tenemos el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto, no hay el documento que nos va a servir como fundamento. Entonces, hacer la asamblea es lo mejor. Muy bien. Última pregunta. A ver, Joa. Si no se realiza asamblea, no nace para los copropietarios la obligación económica. Sí, efectivamente no nace, porque si no hay asamblea, no hay aprobación de presupuesto, y si no hay aprobación de presupuesto, entonces no ha nacido la obligación económica. Pero espere, está ya la obligación de pagarle a los proveedores. Pero entonces, si no hay asamblea y no hay una claridad sobre cuáles son los rubros que se tienen que pagar actualizados, entonces, ¿qué hacemos? Van a demandar a la copropiedad. Claro, la obligación es de la persona jurídica de propiedad horizontal. Insisto, ellos tienen que cumplir con la norma de reforma laboral. Si no se cumple, pues van a demandar a la copropiedad, a la persona jurídica, efectivamente. Qué ya maravilla. es por dentro el tema cómo se va a trabajar con el copropietario que no paga. Y obviamente esa demanda pues implica que todos los propietarios tienen que meterse la mano al bolsillo cuando el juez diga qué pena, su merced le tocó pagar el incremento que debe de hace 8 meses o 6 meses. Hágame el favor. Entonces, recomendación, doctor. Sí, Recomendación. Hagan la asamblea si es necesario. Copropietarios, copropietarias, aún los residentes que tienen que pagar la cuota de administración, Sí, porque los acepten arrendatarios las pagan. condiciones de la reforma laboral, acepten la convocatoria a asamblea y obviamente va a haber una cuestión muy importante que es la forma práctica de llegar al copropietario para decirle, mire, a partir de la ley y enviarle una liquidación de cómo va a quedar el asunto para que cuando lleguen a la asamblea no se demoren media hora diciendo que sí, aprueban y arreglado el problema, pero todos tenemos que aceptar eso. Una pregunta Perfecto. de último minuto. ¿Esta se puede hacer por escrito? ¿Qué? ¿Mandarles a los propietarios a hacer una asamblea de decisiones por escrito o tiene que ser presencial o virtual? A ver, yo diría que mejor presencial o virtual para que haya un contacto más directo, porque la gente va a preguntar. Con la comunicación por escrito, pues habrá una respuesta, pero realmente no va a haber el contacto de quien quiera saber por qué no, o qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque ese día puede ocurrir la propuesta de alguien que diga, no, entonces acabemos con el servicio de vigilancia de una empresa y montemos la tecnología. Sí. Se puede tomar esa decisión en ese momento. Entonces es mejor hacerla, ojalá presencial, pero igual virtual también se puede. Bueno. Muy bien, invitar a nuestros televidentes para que participen a través de nuestras redes, nos escriban, nos manden sus videos, sus cuestionamientos frente a estos temas. A mí me surgen muchísimos frente a estas reformas laborales, porque también me imagino que lo están haciendo en algunos conjuntos donde no están cobrándole a los copropietarios, lo tienen calladito, van a llegar después a la asamblea en enero del otro año, febrero, a cobrar estos rubros atrasados. Y segundo, otra mucha más preocupación es cuando pensamos que se están disminuyendo las calidades de la empresa que contratamos. Sí. No nos damos cuenta y las Eso es. sorpresas llegan.
empiezan a hacer ciertas jugadas, ¿no? Como ampliarle los horarios a la gente, de pronto que salga más temprano, dejan un tiempo descubierto, porque somos bien ingeniosos, ¿no? Para ahorrar dinero. Claro, y no se nos olvide que a partir de ahora, de la presencia de la reforma laboral, se va a incrementar obligatoriamente el rubro económico por la seguridad y vigilancia. Miren esto, se va a disminuir las horas laborales. Las horas menos. Sí. En la medida que se disminuya va a valer más una hora entonces. Claro, porque Claro. es extra. Entonces vamos a tener que pagarle más a los No o a la puede. compañía para que le paguen a los vigilantes. Total que invitación a las compañías de vigilancia a que se haga una reunión con los copropietarios y los gremios para efectos de que nos pongamos de acuerdo cómo podemos trabajar. Sí. Bueno, pues Dios mío, ¿qué será la solución? ¿Será pagar? ¿Será tener seguridad en casa? Puede ser. La Usar solución la es hacer llave las cosas cada uno. conforme a la ley y tener gente inteligente, no astuta, porque los astutos son los Sí, que no. hacen la trampita, sino gente inteligente, coherente y honesta que se preocupe por los intereses de sus copropietarios, que sea clara con la gente y que le diga lo que está pasando y cuáles son las soluciones que tienen a la mano para tener un buen trabajo, una buena copropiedad bien organizada. A muchos televidentes, mire, está Alejandra que nos escribe desde Girardot, está Geo que nos escribe aquí desde Bogotá, está también, oiga, un señor que nos encanta, que nos escribe muy seguido, que le encanta la sección, el doctor Serrano, también está Jorge. Bueno, hay muchas personas que están pendientes de lo que está pasando aquí en Sale el Sol y sobre todo en esta sección. Importante decirles que hay que pararle bolas a esta reforma porque no es juego, no es que si queremos aprobarla o no, hay Así está. que desarrollarla en los conjuntos. No, y los administradores a estar súper atentos porque definitivamente toca tomar cartas en el asunto para que a fin de año no tengamos que llegar con un informe, ay, es que me volé el presupuesto en 20 millones, ¿cómo así si eso no se lo aprobamos? ¿De dónde sacó la plata? ¿Cómo fue? No, que es que usted la debe, no, usted ya no puede llegar a cobrar eso así. Entonces, hagamos las cosas al derecho, tomémonos el tiempo, no, que es que organizar una asamblea es muy costoso, que me toma mucho tiempo, no importa, pero está cuidando su buen nombre, está cuidando su gestión, entonces si ve la necesidad, hágalo, o que el consejo le apruebe de algún recurso que tiene, pues pagar ese excedente, porque Así es. obviamente les debe pagar. Bueno, pues todos estos datos podemos encontrarlos en la página de Propio, en el periódico y todo lo que podemos encontrar. Mi querida Luz Dari, como siempre en las redes, todo lo que podemos ver, dónde lo vamos a encontrar, Notipropio, nuestros invitados que nos puedan resolver las inquietudes, ¿en dónde? Claro que sí, en nuestra página web www.propio.com y en nuestras redes sociales como propio.com y notipropio.com. ¿Y el doctor, sus redes? No, puede ser allí por el través de periódico propio, no hay ningún problema, podemos centralizar todo ese ejercicio. Claro que sí. Él también es talento propio, ¿para qué? Claro. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿y cómo va el amor propio? Muy bien, gusta muchísimo, la gente está feliz y les cuento, pronto vamos a sacar el de los señores. Muy bien, Amor amor propio, la para nueva los señores. fragancia, el nuevo perfume que desarrolla Propio. Llena de sorpresas, Luz Dari, llena de sorpresas. Bueno, pues después de estas noticias y para que todos tengan muy en cuenta sus asambleas, asistan, no se las pierdan, pero les tengo un buen dato hoy. Mi compañera Camila Páez hizo una nota de emprendimientos que como siempre nos llena el corazón siempre escucharla. Vamos a ver de qué se trata.